Hoy nos metemos de lleno en un tema que, bueno, está en la cabeza de todo el mundo, el trabajo. Uf, desde luego. Pero no vamos a hablar de lo de siempre. Vamos a analizar a fondo la relación entre la formación profesional, el autoempleo y el emprendimiento, aquí, en España. Para ello, nos basamos en un documento muy interesante de la Universidad Nébrija, una unidad didáctica sobre este mismo tema. Exacto. Y la misión que nos hemos puesto es entender qué está pasando en el mundo laboral y qué otras puertas hay, más allá del clásico contrato fijo. Que ya vemos que cada vez es menos clásico. Pues sí, el punto de partida es claro, el trabajo es la preocupación número uno. Siempre hemos buscado esa estabilidad, esa seguridad de un empleo para toda la vida. Pero claro, entre las crisis y un paro estructural que a veces parece que no se va nunca, ese mapa ha cambiado por completo. Ve, para nada. Y fíjate, lo interesante es que no es solo por necesidad, que también la hay, ¿eh? Refleja un cambio de mentalidad. ¿A qué te refieres? A que cada vez se valora más la autonomía, la flexibilidad, ser tú quien decide sobre tu tiempo. Así que, si te parece, vamos a ver los datos, los caminos que se abren y, sobre todo, qué competencias hacen falta para esto. Venga, vamos a desgranarlo. Empecemos por los números, por lo frío. A ver, El desempleo sigue siendo un reto enorme, pero hay que ser justos, la tasa ha mejorado muchísimo. Ahora mismo, a mediados de 2024, estamos sobre el 11,8%. que no tiene nada que ver con aquel pico de 2013 que superaba el 26%. La bajada es constante. Y sin embargo, aquí viene la paradoja. Ves el barómetro del CIS de abril de 2024 y el paro sigue siendo el principal problema para el 65% de los españoles. Es una desconexión total. Pero ¿cómo puede ser? ¿La gente no se cree los datos o qué pasa ahí? Bueno, yo creo que lo fascinante aquí no es solo la brecha, sino lo que sugiere. ¿Qué sugiere? Pues que a lo mejor muchos de esos empleos que se crean se perciben como precarios, o muy temporales, o inestables. Ah, claro. Entonces esa mejora macro, que sale en las noticias, no se traduce en una seguridad micro, en la de las familias. La pregunta ya no es solo ¿tienes trabajo?, sino ¿qué tipo de trabajo tienes? Claro, la calidad del empleo. Y eso conecta con otro dato del documento, el de las preferencias. Un 60% todavía prefiere ser asalariado por la estabilidad. Lógico. Pero ojo que ya hay un 40% que ve con muy buenos ojos trabajar por su cuenta. Buscando justo eso, más autonomía. Es que es casi la mitad de la gente. Es una barbaridad. Es una tendencia clarísima. Y las administraciones lo están viendo. El famoso Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia va justo en esa línea. En fomentar la iniciativa, la creatividad. Justo. De hecho, la mitad de la población cree que la clave para bajar el paro es esa. Enseñar a la gente a crear, no solo a ejecutar tareas. Lo que nos lleva a la gran pregunta que lanza el texto, que ¿es el empleo la única vía para tener trabajo? Y la respuesta es un no rotundo. Hay dos grandes alternativas: autoempleo y emprendimiento. Y el documento insiste mucho, muchísimo, en que no son lo mismo. A ver, expliquemos esa diferencia, que es fundamental. Venga. Para emprendedor, la fuente cita a varios grandes. La RAE habla de acciones innovadoras, Drucker dice que es quien busca el cambio y lo explota. Pero hay una definición que a mí me ha encantado, la de Schumpeter. Ah, Es buenísima. Espera, la he leído y es genial. Lo llama caballero andante medieval. sí, sí. Es que me parece una pasada de definición. Le quita toda esa frialdad de la hoja de cálculo y le da un punto de aventura, de cruzada personal. Totalmente. El emprendedor es el que quiere cambiar las reglas del juego. En cambio, el autoempleo es algo más terrenal, más accesible, ¿Cómo lo define el texto? como la actividad de una persona que trabaja para sí misma en su propio negocio. No tiene por qué ser rompedor o innovador. Un fontanero, una diseñadora gráfica freelance, el dueño de una tiendecita. Exacto, son autoempleados. Y la fuente lo clava con una frase de un libro que se llama No busques trabajo. A ver, Dice: emprender pueden muy pocos, autoempleados podemos todos. Y eso democratiza la idea de crear tu propio puesto de trabajo. qué bueno. Y si tiramos de ese hilo del emprendedor, del innovador, el texto menciona a Ferran Adrià. Sí, Dice que lo que mantiene viva la creatividad no es la ambición de ganar premios, sino la curiosidad y la felicidad, la pasión. suena muy poético, pero es que es la pura verdad. Ya, pero ¿eso cómo se traduce en habilidades concretas? En cosas que se puedan aprender. Pues mira, se traduce en 5 competencias muy claras.
La primera es la capacidad de asociación, de conectar ideas que aparentemente no tienen nada que ver. ¿Vale? La segunda, el cuestionamiento constante. El típico ¿y por qué esto tiene que ser así? La tercera, la observación. Mirar, fijarse en cómo se comporta la gente para ver qué necesita. Y las dos últimas. Experimentación, que es probar, equivocarse y aprender de ello. Y la quinta, el networking, crear redes de contactos. Aquí ya veo la conexión directa con la FP, ¿no? Porque la experimentación o el networking no se aprenden en un libro, Para nada. se aprenden haciendo, que es el corazón de la FP. Es el taller, la práctica, el contacto con las empresas. Exactamente. Esas competencias se entrenan y se apoyan en 4 palancas: visión global, rodearte de talento, dominar la técnica y cuidar el diseño. El documento también resume ideas muy potentes de un libro de Risto Mejide. Hay una que me parece brutal para el contexto que tenemos en España. ¿Cuál? Dice, fracasa rápido y barato. Uf, es que eso es un cambio cultural enorme. Aquí el fracaso ha sido siempre un estigma, una mancha. Totalmente. Y esta idea lo que hace es replantearlo. No es un final, es una parte necesaria y sobre todo barata del aprendizaje. Es la idea de que, si tienes 10.000 euros, mejor lanzar 10 pequeños experimentos de 1.000 que apostarlo todo a una carta. Justo. Algunos saldrá bien. Vale, toda esta mentalidad de Ferran Adrià, de fracasar barato, está genial, pero suena un poco abstracto. ¿Dónde aterriza esto? ¿En qué negocios concretos puede una persona aplicar esto hoy con un ordenador y poco más? Pues el texto señala varios sectores en pleno auge, casi todos ligados a las TICs, a la tecnología. ¿Habrá? Hablamos de montar una tienda online, de la autoedición de libros, de crear un blog profesional sobre un tema que domines, La formación online también, ¿no? por supuesto, o el desarrollo de aplicaciones móviles sencillas, o incluso las webs de nicho, que son páginas muy especializadas que generan ingresos por publicidad o por afiliación. Y luego está una opción que a veces se nos olvida. Las franquicias, que parece casi lo contrario a innovar, ¿no? Compras un modelo que ya funciona. Es otra vía, sí, menos arriesgada, desde luego. Es como comprar un kit de montaje de un negocio. Te dan la marca, los procesos. La formación, te ahorras toda la fase de prueba y error, que es la más dura. Es una forma de autoempleo, pero con una red de seguridad. Entiendo. Me imagino que para empezar con todo esto, ya sea con una idea tuya o una franquicia, el gran muro es el dinero. Siempre. Si tengo una idea, hago un Excel con los gastos y a buscar el dinero. ¿O hay algo más? ¿Por dónde se empieza para no estrellarse? El Excel es importante, sí, pero antes hay que saber que existen ayudas. Y el ecosistema en España es bastante completo, sobre todo para la gente joven. ¿Qué tipo de ayudas hay? No hace falta memorizar las cifras, sino entender los tipos. Por un lado, tienes subvenciones a fondo perdido, como las del INJUVE, que te dan un primer empujón. Por otro, están los préstamos participativos de ENISA. Esos son interesantes, ¿no? Mucho, porque no te piden avales personales. Creen en tu proyecto, no en tus propiedades. Y luego está la famosa tarifa plana de autónomos, que es un respiro enorme el primer año pagando solo 80 euros al mes. Exacto. La idea de todas estas medidas es bajar la barrera de entrada, que el dinero no sea el primer no que te encuentres. Aunque es verdad que luego la gestión de estas ayudas es un mundo. Varía mucho entre comunidades. Todo esto nos lleva de vuelta a la formación profesional. El documento es tajante, ¿eh? La pone por las nubes. La llama el contexto formativo ideal. Es que si lo piensas encaja como un guante. La FP te da las competencias profesionales, saber hacer cosas concretas, y te las acredita en forma de cualificaciones. Que es lo que entiende y valora el mercado de trabajo. Justo. Pero todo este sistema puede sonar a un lío de siglas y leyes. Sí, aquí es donde aparecen el SNFP, el CNCP, el PEAC. Suena un poco a sopa de letras. ¿Podemos explicarlo de forma sencilla? Por supuesto. A ver, para que nos entiendan, imaginemos que todo este sistema es el mapa del metro de la formación en España. Ah, vale, me gusta la analogía. El SNFCP, el Sistema Nacional, sería toda la red de metro. Y cada línea es una familia profesional. Una es la línea de hostelería, otra la de informática, otra sanidad, así hasta 26. Vale, el mapa completo. Entendido. Exacto. Luego, el CNCP, el Catálogo Nacional, sería la leyenda de ese mapa. Te dice qué paradas, qué cualificaciones hay en cada línea y a qué nivel de dificultad. Nivel 1, 2 y 3, ¿no? Tareas simples, técnicas y de supervisión. Eso es.
Te permite saber qué necesitas para llegar a tu destino profesional. ¿Y el PEAC? ¿Qué es en esta analogía del metro? El PEAC es lo realmente revolucionario. Es como un billete especial. Imagina que llevas 10 años trabajando de cocinera, pero no tienes el título. Ajá. El PEAC te permite ir a la estación Cocinera Experta y que un revisor te valide el billete. Te da el título oficial sin obligarte a empezar el viaje desde la primera parada. O sea que reconoce lo que has aprendido trabajando. Exacta. Es la pieza que conecta la experiencia con la formación y que hace posible el aprendizaje a lo largo de toda la vida. Fantástica la analogía, queda clarísimo. Entonces, una persona tiene la formación, tiene la idea, tiene un plan de negocio. Y ya está, ¿no? A trabajar. Ojalá fuera tan fácil. Ahí es donde muchos proyectos fallan. La fuente insiste muchísimo en un concepto que a veces suena a empresa grande, pero que es vital para cualquiera: la gestión de la calidad. Uf, la calidad. Y las normas ISO 9000. Suena súper corporativo y aburrido. Puede sonar así, pero la idea de base es muy simple. La definición técnica de calidad es un rollo, algo como el conjunto de propiedades que satisfacen unas necesidades. Pero si lo traducimos en sencillo, Es simplemente hacer una promesa al cliente. Esto que te vendo va a hacer lo que esperas y lo va a hacer bien. justo, tan simple y tan complicado como eso. Y para cumplir esa promesa, el documento diferencia entre control de calidad. Ujú. Que es mirar el pastel cuando ya ha salido del horno a ver si se ha quemado. Exacto. Y aseguramiento de la calidad, que es controlar la temperatura del horno durante todo el proceso para que no se queme. Actuar en las causas, no en los efectos. Y para eso proponen herramientas como el círculo de Deming y el método de las 5 Ss. Esto de las 5 Ss, con los nombres en japonés, Seiri, Seiton, suena increíblemente ordenado, casi para un laboratorio. Ya, ya. Pero para un emprendedor que empieza solo en el salón de su casa, ¿no es un poco excesivo? ¿Hace falta tanta metodología o basta con el caos organizado? Es una buena pregunta. Obviamente no vas a implantar un sistema de auditoría japonés en tu salón, pero la filosofía que hay detrás de las 5 S es universal. A ver. Seiri es tirar lo que no usas. Seiton es un sitio para cada cosa y cada cosa en su sitio. Seiso es mantenerlo limpio. Son principios de eficiencia pura. Exacto. Sea en una fábrica de Toyota o en el escritorio de tu ordenador, el orden y la limpieza te hacen más rápido y cometes menos errores. Eso aplicar el sentido común, pero de forma sistemática. Entendido. Es más la filosofía que la burocracia. Y todo este camino de la calidad, el documento lo cierra hablando de integrar sistemas. Calidad, medio ambiente, seguridad laboral, como el objetivo final. Es la visión integral, sí. Demuestra que tu proyecto no solo es bueno para el cliente, sino también para el entorno y para las personas que trabajan en él. Es la marca de un negocio maduro y sostenible. Bueno, hagamos un pequeño resumen para asentar las ideas. El mercado laboral en España está cambiando, ya no hay un solo camino. Desde luego que no. El autoempleo y el emprendimiento ganan peso, y no solo por necesidad, sino por un deseo real de autonomía. Y en este escenario, la formación profesional se revela como un trampolín perfecto. Por su enfoque práctico, por su conexión con el mundo real, sí. El mensaje final que se extrae de este análisis es que el éxito ya no depende solo de tener una buena idea. Para nada. Depende, y mucho, de cultivar una mentalidad de curiosidad, de no tenerle miedo al fracaso y de ser muy sistemático y riguroso con la calidad de lo que haces. Y todo el sistema de cualificaciones que hemos descrito con sus mapas y sus billetes especiales está diseñado para facilitar ese camino de aprendizaje constante. Ese es el objetivo. Y para cerrar, una reflexión final que sugiere la propia fuente y que a mí me ha dejado pensando. A menudo se critica que la educación nos prepara para encajar en un sistema que ya existe, en lugar de para destacar o para crearlo. Es un debate clásico, sí. Enseñanza para liberar todo ese potencial creativo y emprendedor que ahora mismo puede estar, dormido en las aulas.